Hay ciertas palabras que, cuando las escuchamos de los labios de quienes amamos, cortan más profundo que cualquier cuchilla. Tenía 67 años cuando escuché a mi única hija, Mariana, susurrarle a su marido en la cocina que yo era una carga en sus vidas. Fue una noche de domingo, mientras ellos pensaban que yo dormía en la habitación de invitados que me habían cedido hace 8 meses, cuando tuve que vender mi casa para ayudarlos económicamente. Aquel susurro, aquella única frase, «Ya no aguanto más esta carga en nuestra vida», lo cambió todo. Esa noche, acostada en la cama que no era mía, en una habitación que no tenía nada de mí, excepto algunas ropas perfectamente dobladas, en el armario sentí las lágrimas correr silenciosamente por mi rostro. No lloraba alto. Aprendí a lo largo de los años que el dolor más profundo es aquel que nos enmudece. El silencio de la traición es ensordecedor. Toda madre imagina que los sacrificios que hace por sus hijos serán recordados, que las noches en vela, los años de trabajo doble después de la muerte de mi marido, los ahorros de décadas entregados para su boda, para la entrada de su casa, para el tratamiento médico de mi yerno cuando perdió su empleo, que todo eso significaría algo, pero allí, en aquella cocina elegante que mi dinero ayudó a amueblar, yo era solo una carga. A la mañana siguiente fingí no haber oído nada. Mariana me sirvió café con una sonrisa que ahora parecía tan artificial como las flores de plástico que insistía en mantener en la sala. ¿Dormiste bien, mamá? Asentí con la cabeza, tragando no solo el café, sino también el nudo en mi garganta. Había tomado una decisión durante la madrugada, mientras contaba los minutos en el reloj digital junto a la cama. Necesito resolver unos asuntos en el banco hoy, comenté casualmente. Mi hija apenas asintió, distraída con su celular, probablemente planeando otra reforma que no podían pagar, pero que harían de todos modos. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó sin quitar los ojos de la pantalla. La falsa preocupación dolió más que la indiferencia. No, querida. Sé arreglármela sola. Lo que Mariana no sabía es que yo aún guardaba un secreto. Cuando vendí mi casa para ayudarlos 8 meses atrás, no les entregué todo el dinero, como ellos pensaban. Reservé una pequeña parte, escondida en una cuenta que nadie conocía. No era mucho, pero sería suficiente para lo que planeaba ahora. Aquella mañana de lunes estaba particularmente fría. Me puse mi abrigo de lana más antiguo, regalo de mi marido en nuestro 20º aniversario de boda. Alberto siempre tuvo buen gusto, incluso cuando nuestros ahorros eran escasos. El abrigo me daba una sensación de seguridad, como si él todavía estuviera conmigo, dándome fuerzas para lo que estaba a punto de hacer. En el autobús, observé la ciudad por la ventana. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Aquella avenida donde Alberto y yo caminábamos los domingos ahora estaba repleta de edificios altos e impersonales. La panadería donde comprábamos pan fresco para el desayuno del domingo se había transformado en una franquicia de comida rápida. El tiempo pasa y se lleva consigo los lugares, las personas, los sentimientos, pero algunos dolores permanecen frescos, como si hubieran ocurrido ayer. Recordé a Mariana cuando era niña, corriendo por la casa con sus vestidos coloridos, pidiéndome que le contara un cuento más antes de dormir. ¿Dónde estaba aquella niña de ojos brillantes que prometía cuidarme cuando yo fuera viejita? ¿En qué momento se transformó en esta mujer fría, calculadora, que veía a su propia madre como una carga que soportar? Bajé del autobús 2 paradas antes del banco. Necesitaba caminar, poner en orden mis pensamientos. Pasé por una plaza donde ancianos jugaban al ajedrez, conversaban en los bancos, alimentaban palomas. ¿Era así como Mariana me veía? ¿Como una vieja que debería estar en una plaza, lejos de ella,
¿Solo esperando a que pasara el tiempo? Aquella tarde no fui al banco. Fui a la oficina del doctor Paulo Méndez, un viejo amigo abogado que se ocupó de los asuntos de mi difunto marido durante décadas. La oficina estaba en el 10º piso de un edificio comercial en el centro de la ciudad. Sentada en la sala de espera, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando la secretaria llamó mi nombre, respiré hondo y entré. Paulo estaba exactamente como lo recordaba. Cabello gris perfectamente peinado hacia un lado, gafas de montura discreta en el rostro, expresión serena. Se levantó inmediatamente cuando me vio, rodeando el escritorio para abrazarme. «Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» La genuina alegría en su voz me hizo darme cuenta de cuánto echaba de menos ser realmente vista, escuchada. «Estoy sobreviviendo, Paulo». Intenté sonreír, pero mis labios temblaron. Él se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Paulo siempre fue observador, característica que lo convertía en un excelente abogado. Me indicó la silla frente a él y volvió a su lugar, inclinándose ligeramente sobre el escritorio. ¿Qué pasó? Alberto está descansando en paz desde hace... ¿Cuánto tiempo? 5 años, 2 meses y 17 días. La precisión de mi respuesta lo sorprendió. Y cada día sin él parece más difícil que el anterior. Le expliqué mi situación sin drama, sin lágrimas. Cómo vendí mi casa para ayudar a Mariana y Carlos. Cómo me mudé a su habitación de invitados. Cómo escuché, la noche anterior, que yo era una carga en sus vidas. Paulo me miró por encima de sus gafas con una expresión que mezclaba lástima y admiración. ¿Y qué piensas hacer, Elena? Quiero cambiar mi testamento y necesito tu ayuda para algunas cosas más. ¿Estás segura, doña Elena? Esta es una decisión seria. Tengo 67 años, Paulo. Pasé toda mi vida tomando decisiones serias sola. Él asintió y comenzó a redactar los documentos que yo necesitaba. Mi corazón latía tranquilo. Hay una extraña paz que nos invade cuando finalmente decidimos cambiar el rumbo de nuestra historia. Mientras Paulo trabajaba en los documentos preliminares, observé las fotografías en su estantería. Él y su esposa, Lidia, en diferentes etapas de la vida. Los hijos creciendo, graduándose, casándose, nietos apareciendo. Una vida bien vivida, registrada en imágenes felices. ¿Cómo están tus hijos, Paulo? Sonrió, mirando brevemente las fotografías. Todos bien. Leonardo abrió su propio bufete de abogados en Sao Paulo. Renata está en Alemania, haciendo un doctorado. Y el más joven, Pedro, acaba de darme mi 3er nieto. ¿Te llaman? ¿Visitan a ti y a Lidia con frecuencia? Paulo dejó de escribir y me miró con curiosidad. Sí, casi todas las semanas tenemos noticias. En Navidad, Año Nuevo y cumpleaños. Siempre estamos juntos. ¿Por qué? Desvié la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Por nada, solo curiosidad. Él entendió lo que no dije. Dejando la pluma, Paulo se recostó en su silla. Elena, no sé exactamente qué pasó, pero te conozco desde hace décadas. Tú y Alberto fueron ejemplos de integridad, de trabajo duro, de amor familiar. Si estás aquí hoy, sé que tienes buenas razones y haré lo posible por ayudarte. Aquellas palabras amables casi me hicieron desmoronarme. ¿Cuándo fue la última vez que alguien reconoció mis sacrificios, mi dignidad? Tragué el llanto y asentí, agradecida por el respeto que veía en sus ojos. En las semanas siguientes, mantuve mi rutina. Cocinaba para ellos, escuchaba pacientemente a Mariana quejarse del trabajo, del tráfico, de la vecina, de la vida. Mi yerno Carlos apenas me dirigía la palabra, siempre demasiado ocupado con sus juegos en línea o series.
Yo era transparente en aquella casa, un fantasma que lavaba platos y doblaba ropa. Los días en aquella casa eran predecibles. Mariana salía al trabajo a las 7:30, siempre tarde, siempre irritada. Carlos, que estaba entre empleos desde hacía casi un año, se levantaba alrededor de las 10, preparaba un café abundante y se instalaba frente a la computadora, donde pasaba horas jugando o haciendo networking, como él lo llamaba. A veces escuchaba sus conversaciones. Hablaba alto por teléfono, como si quisiera que todos supieran que estaba cerrando negocios importantes. Pero los meses pasaban y ninguno de esos negocios se concretaba. Yo limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Hacía compras con el poco dinero de mi jubilación, que ellos consideraban insuficiente para contribuir realmente con los gastos de la casa. Lo que ellos no sabían es que aquel valor podría haber sido 3 veces mayor si no hubiera optado por retirar parte del fondo de previsión para pagar la boda de Mariana, 6 años atrás. Mamá, estamos pensando en cambiar los sofás de la sala. ¿Qué te parece? Mariana me preguntó cierta noche, mientras yo terminaba de lavar los platos de la cena. Los sofás actuales no son nuevos. Los compraron el año pasado, ¿no es así? Ella puso los ojos en blanco, impaciente. Sí, pero ya no combinan con la nueva decoración que estamos planeando. Estamos pensando en un estilo más escandinavo, minimalista. ¿Y cuánto costará esa reforma? Carlos, que hasta entonces estaba absorto en su celular, intervino. No se preocupe por eso, doña Elena. Tengo algunas inversiones que están a punto de dar rendimiento. Contuve las ganas de preguntar qué inversiones serían esas. En vez de eso, me sequé las manos en el delantal y dije suavemente: Entiendo. Bueno, es vuestra casa. Ustedes deciden. Exactamente, respondió Mariana, volviendo su atención a una revista de decoración. Es nuestra casa. Aquellas 3 palabras, es nuestra casa, resonaron en mi mente el resto de la noche, como si necesitara que me recordaran que no pertenecía a aquel lugar, que mi presencia solo era tolerada. Mientras tanto, por las tardes, cuando decía que iba a caminar al parque por recomendación médica, en realidad estaba organizando mi nueva vida. Visité 5 apartamentos hasta encontrar el pequeño estudio perfecto para mí. No era lujoso, pero tenía un balcón donde podría poner macetas de albahaca y romero, como siempre soñé. Firmé el contrato de alquiler sin dudar. Sería mi pequeño refugio, mi recomienzo tardío. El agente inmobiliario, un señor simpático llamado Joaquín, parecía sorprendido al ver a una mujer de mi edad alquilando un apartamento sola. ¿Está segura, señora? ¿No tiene familia que pueda...? Estoy completamente segura, señor Joaquín. Y sí, tengo familia. Pero a veces la soledad acompañada es más dolorosa que la soledad de hecho. Él asintió comprensivo. Sé bien cómo es. Mi madre pasó por algo similar. Acabaron siendo los mejores años de su vida, viviendo sola después de los 70. Decía que finalmente podía escuchar sus canciones preferidas sin que nadie se quejara. Sonreí, imaginando cómo sería despertar sin oír los suspiros impacientes de Mariana, sin sentir las miradas de Carlos evaluándome, como si fuera una huésped que se había quedado demasiado tiempo. El siguiente paso fue más difícil. Llamé a mi hermana menor, Regina, con quien no hablaba desde hacía casi 3 años, debido a un malentendido tonto sobre una herencia familiar. El tiempo nos endurece a veces. Nos hace guardar rencores como quien acumula objetos inútiles en un cajón. Cuando ella atendió, mi voz falló. ¿Regina? Soy yo, Elena. El silencio del otro lado me hizo pensar que colgaría, pero entonces escuché un suspiro profundo. Ya era hora de que llamaras, hermana. No había ira en su voz,
solo una suave melancolía. Conversamos durante casi 2 horas. Lloramos juntas recordando nuestra infancia, nuestros padres, las navidades en familia que parecían tan distantes ahora. Le conté sobre mi situación con Mariana, sobre el plan que estaba ejecutando. Regina escuchó todo sin juzgarme. Elena, ¿recuerdas cuando mamá quedó viuda? ¿Cómo todos esperaban que simplemente se marchitara y viviera a la sombra de los recuerdos de papá? ¿Y cómo nos sorprendió viajando al Nordeste, haciendo nuevas amistades, aprendiendo a pintar? Sonreí con el recuerdo. Nuestra madre, Amelia, viuda a los 58 años, se reinventó de una manera que nadie esperaba. Murió a los 86, dejando docenas de lienzos coloridos y un diario de viajes que registraba aventuras que muchos jóvenes jamás tendrían el valor de vivir. Siempre fuiste la fuerte de la familia, Elena. Incluso cuando parecías frágil. No me siento fuerte ahora, Regina, pero lo estás siendo. Estás tomando decisiones, planeando tu futuro, negándote a ser disminuida. Eso es fortaleza. Después de colgar, me quedé pensando en nuestra madre, en cómo había roto las expectativas de todos. Tal vez fuera genético. Esa capacidad de levantarse cuando todos esperan que te dobles. Fue Regina quien me presentó a doña Zulmira, una señora de 78 años que buscaba compañía para compartir gastos en su casa en la costa, a 3 horas de la capital. Es viuda como tú, tiene una casa enorme y está cansada de la soledad, explicó Regina. Una semana después, estaba tomando té en la terraza de Zulmira, observando el mar a lo lejos y sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía opciones. Zulmira me recibió como si fuéramos amigas de toda la vida. Alta, delgada, cabello blanco perfectamente teñido de un tono lavanda suave. Llevaba un vestido floreado y una cantidad impresionante de pulseras que tintineaban cuando se movía. «Regina me contó tu historia», dijo, después de servirme un té de hierba luisa recogida en su propio jardín. «Siento mucho por lo que estás pasando». «Gracias, pero no quiero tu lástima, Zulmira. Solo necesito saber si tu invitación para compartir esta casa es realmente sincera». Sonrió, sus ojos azules brillando con una vivacidad sorprendente para alguien de su edad. «Más que sincera, querida. Es egoísta. Necesito compañía tanto como tú necesitas un nuevo hogar. Y por lo que Regina me contó, cocinas divinamente. ¿Has pensado en todas las recetas que podemos intercambiar?» Reí, sintiendo que un peso abandonaba mis hombros. «Hago un pastel de naranja que te hará la boca agua. Y yo hago un pescado asado con hierbas que te hará olvidar todos los problemas». Hizo una pausa, poniéndose repentinamente seria. «Sabes, Elena, perdí a mi marido hace 12 años. Mis hijos viven lejos. Uno en Estados Unidos, otro en Australia. Tengo nietos que apenas conozco. En los primeros años, me sumergí en la autocompasión, esperando que ellos me rescataran de la soledad. Hasta que me di cuenta de que la única que podía rescatarme era yo misma. ¿Y cómo lo hiciste?» Un día a la vez. Empecé a plantar, a cocinar cosas nuevas, a tomar clases de pintura en la asociación de jubilados. Hice amistades, viajé sola algunas veces y descubrí que hay una libertad increíble en ser una mujer mayor que no debe explicaciones a nadie. Miré hacia el mar a lo lejos, sintiendo el olor a mar y el calor agradable del sol de fin de tarde. Nunca pensé que a los 67 años estaría empezando de nuevo. ¿Y por qué no? La vida no viene con fecha de caducidad para sueños y recomienzos, querida. El plan estaba casi completo. Solo quedaba lo más importante, el testamento. El doctor Paulo me advirtió que, legalmente, no podría desheredar completamente a mi hija.
La ley brasileña garantiza parte de la herencia a los herederos necesarios. Pero había maneras de garantizar que mi voluntad fuera respetada, que mis ahorros restantes no fueran desperdiciados. Hay una cantidad considerable del seguro de vida de tu marido que nunca has tocado, recordó Paulo consultando mis documentos. Y aquel terreno en el interior que compraron hace décadas fue valorado recientemente. Vale mucho más de lo que te imaginas. Los ojos de Paulo brillaron de una manera extraña. Helena, no eres una mujer pobre como tu hija piensa. Y creo que es hora de que ella lo descubra. El terreno mencionado por Paulo había sido comprado por Alberto y por mí en los primeros años de matrimonio. Era una propiedad remota, casi inaccesible en la época, sin gran valor. Alberto insistió en comprarla porque el lugar le recordaba a la granja donde creció. Un día esto valdrá oro, decía, y yo sonreía, pensando que era solo nostalgia, hablando. Pero el tiempo le dio la razón a Alberto. Una carretera federal fue construida cerca del terreno. Después vinieron condominios de lujo, un centro comercial. De repente, lo que era un pedazo de tierra olvidado se transformó en un lote, valorado, codiciado por constructoras. El metro cuadrado en aquella región está entre los más caros del estado ahora, explicó Paulo. Tuve propuestas de 3 promotoras inmobiliarias solo este año. ¿Y cuánto vale ahora? Paulo mencionó un valor que me hizo sentir mareada. Era más dinero del que jamás imaginé tener en la vida. Alberto estaría riendo ahora diciendo, «Te lo dije», comenté, sintiendo una punzada de nostalgia. Sin duda. Siempre fue visionario en los negocios. Paulo hizo una pausa, mirándome con seriedad. Helena, con este patrimonio podrías vivir cómodamente el resto de tu vida. Podrías comprar una casa, viajar, hacer lo que siempre soñaste. No necesitarías depender de nadie, mucho menos vivir en una habitación de invitados. Lo sé, Paulo, pero no es tan simple. ¿Por qué no? Porque cuando vendí mi casa para ayudar a Mariana y Carlos, no fue solo por necesidad financiera de ellos. Fue porque realmente creía que estaríamos más cerca, que construiríamos una relación más sólida. Hice una pausa, sintiendo la emoción crecer en mi garganta. Quería una familia de nuevo, Paulo. Después de que Alberto murió, la soledad fue aplastante. Pensé que estar cerca de mi hija llenaría ese vacío. Paulo asintió comprensivo. Y en lugar de eso, descubrí que soy solo una carga, un peso que toleran por obligación. Me sequé una lágrima obstinada. Pero ahora sé lo que necesito hacer. 3 meses pasaron desde la noche en que escuché aquel susurro en la cocina. 3 meses de planificación silenciosa, de pequeñas despedidas que Mariana ni siquiera notaba. Empaqué algunas fotos antiguas, objetos personales de valor sentimental, libros que me acompañaron toda la vida. Cada día, un pequeño pedazo de mí dejaba aquella casa sin que nadie lo percibiera. Durante ese tiempo, mi relación con Mariana y Carlos no cambió. Ellos seguían tratándome como una presencia incómoda, pero necesaria. Yo seguía fingiendo no notar los suspiros impacientes, las miradas intercambiadas cuando me demoraba demasiado en el baño o cuando olvidaba algo. Problema de viejo, como Carlos solía decir, creyendo que yo no escuchaba. Cierta tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, encontré una caja de joyas de Mariana abierta sobre la cama. Entre los collares y pendientes, reconocí inmediatamente un broche de zafiro que perteneció a mi madre y que yo había guardado para dárselo a mi hija en una ocasión especial. Era una pieza delicada, de valor más sentimental que financiero. Mariana, ¿estás usando el broche de la abuela? Ella apareció en la puerta de la habitación, celular en mano como siempre.
Ah, ese broche antiguo. Se lo vendí a Teresa, mi colega del trabajo. Ella colecciona piezas vintage. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Lo vendiste? Pero era de tu abuela, un recuerdo familiar. Mariana puso los ojos en blanco. Mamá, era solo un broche viejo. Teresa me pagó bien por él y necesitábamos el dinero para la reforma del baño social. Además, ni siquiera recuerdo a la abuela usando eso. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo un broche, era un pedazo de mi historia, de nuestra historia familiar, descartado sin pensarlo 2 veces. Asentí, en silencio, y volví a doblar la ropa, pero mi decisión se solidificó aún más. Fue un jueves cuando decidí revelarlo todo. Pedí a Mariana y Carlos que se tomaran la tarde libre al día siguiente para una conversación importante en familia. Mariana parecía irritada con la petición. «Mamá, tengo plazos ajustados en el trabajo. ¿No puede ser el fin de semana?» «No, hija. Mañana el doctor Paulo vendrá aquí a las 14 y necesito que estén presentes». Mencioné el nombre del abogado a propósito, sabiendo que esto despertaría su curiosidad. Carlos, que raramente se interesaba por cualquier cosa relacionada conmigo, levantó los ojos del celular. ¿Pasó algo, doña Elena? «Mañana hablaremos», respondí con una tranquilidad que los dejó intrigados. Aquella noche, dormí profundamente por primera vez en meses. Ya no había el peso de la incertidumbre, del no pertenecimiento. Tenía un plan, tenía control sobre mi vida nuevamente. A la mañana siguiente, me arreglé con cuidado. Elegí un vestido azul marino que mi difunto marido siempre elogiaba. Me puse un lápiz labial discreto. Recogí mi cabello gris en un moño simple. Quería estar presentable para lo que vendría a continuación. En el desayuno noté a Mariana observándome con curiosidad. «Estás diferente hoy, mamá. ¿Pasó algo?» «Todavía no, hija. Pero pasará». El tono enigmático de mi respuesta hizo que frunciera el ceño. Carlos, que normalmente no bajaba a desayunar, prefería comer algo rápido más tarde. Sorprendentemente, estaba en la mesa, fingiendo leer el periódico mientras claramente intentaba captar nuestra conversación. «Ese abogado que vendrá hoy... ¿Es sobre qué, exactamente?», preguntó, intentando sonar casual. «Asuntos de familia, Carlos. Como dije, hablaremos por la tarde». El resto de la mañana pasó lentamente. Mariana se quedó en casa, alegando estar trabajando remotamente, pero noté que estaba inquieta, revisando el reloj constantemente. Carlos también permaneció en el apartamento. Algo raro para un viernes, cuando normalmente salía para reuniones de negocios, que, sospechaba yo, eran en realidad encuentros con amigos en algún bar. A las 14h en punto, sonó el timbre. Mariana abrió la puerta al doctor Paulo, que entró llevando su tradicional maletín de cuero. Detrás de él, para sorpresa de todos, venía mi hermana Regina, elegante en su traje gris, y doña Zulmira, sonriente y enérgica a pesar de su edad avanzada. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?», preguntó Mariana, claramente incómoda con aquella reunión inesperada. «Sentémonos primero», sugerí calmadamente. «Hay mucho de qué hablar». En la sala de estar, el doctor Paulo abrió su maletín y sacó un conjunto de documentos. El clima se volvió tenso inmediatamente. Carlos parecía nervioso, moviéndose inquieto en el sofá. Mariana mantenía una sonrisa forzada, lanzando miradas confusas entre mí y los visitantes desconocidos. «Antes de comenzar oficialmente», dije, sintiendo cada palabra con una claridad sorprendente, «quiero agradecerles a ustedes, Mariana y Carlos, por acogerme en los últimos meses. Sé que no ha
sido fácil tener una carga como yo en sus vidas. Vi el rostro de mi hija palidecer. Ella sabía que yo había escuchado todo aquella noche. Carlos tragó saliva, incapaz de mirarme a los ojos. «Mamá, yo...» Levanté la mano, interrumpiéndola suavemente. «No hay necesidad de explicaciones. Las palabras tienen poder, hija. Y las tuyas me ayudaron a tomar una decisión que venía postergando desde hace años». El doctor Paulo carraspeó, asumiendo su papel formal. «Estamos aquí hoy para la lectura y firma del Nuevo Testamento de la señora Helena Campos, así como para comunicar algunas decisiones que ella tomó recientemente. Fue entonces cuando comencé a revelar, pieza por pieza, el rompecabezas que monté secretamente. Les conté sobre el dinero que reservé de la venta de mi casa, sobre el seguro de vida del padre de ella, que nunca utilicé, sobre el terreno en Minociemcios, el interior que se valorizó exponencialmente con la construcción de un centro comercial en las proximidades. Tu padre y yo siempre fuimos previsores, Mariana. ¿Recuerdas cómo él insistía en guardar para el futuro, incluso cuando pasábamos por dificultades? Lo que no sabes es que esas inversiones se multiplicaron a lo largo de los años». Los ojos de Mariana se agrandaron cuando el doctor Paulo mencionó los valores. Era mucho más de lo que jamás imaginó. Mucho más que el dinero de la venta de mi casa que les entregué meses atrás. Pero, ¿por qué vendiste tu casa y viniste a vivir con nosotros si tenías todo ese dinero?, preguntó ella confusa y visiblemente alterada. Porque quería estar cerca de mi única hija. Porque ingenuamente creí que, tras la muerte de tu padre, podríamos acercarnos, crear nuevos lazos. Y también porque quise probar algo. ¿Probar? Carlos finalmente se manifestó, su voz temblorosa. Sí, quería entender quiénes eran ustedes realmente cuando pensaban que no tenía nada que ofrecer, más allá de mi presencia. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Regina sostuvo mi mano, dándome fuerza para continuar. «El testamento que firmé aquella mañana», proseguí, indicando el documento que el doctor Paulo acababa de abrir sobre la mesa, «establece algunas condiciones que necesitan conocer». El doctor Paulo asumió nuevamente, leyendo los términos con su voz grave y pausada. «Una parte de mis bienes, la legítima que por ley pertenecía a Mariana, sería mantenida en un fondo que ella solo podría acceder en cuotas anuales. El resto, la parte que yo podía disponer libremente, sería dirigida a 3 destinos. 1/3 para mi hermana Regina, con quien ahora reconstruía los lazos familiares. 1/3 para una fundación de apoyo a ancianos en situación de vulnerabilidad que Zulmira y yo estábamos creando, y 1/3 se quedaría en un fondo para costear mi nueva vida». «¿Nueva vida?», repitió Mariana, pareciendo finalmente comprender la dimensión de lo que estaba sucediendo. «Sí, hija, hoy mismo me estoy mudando. Doña Zulmira gentilmente me invitó a compartir su casa en la costa. Voy a vivir mis próximos años con tranquilidad, escribiendo aquel libro de memorias que siempre postergué, plantando mis hierbas en la terraza, caminando en la playa al amanecer». Fue entonces cuando el doctor Paulo miró directamente a mi hija y dijo las palabras que jamás olvidaré. «Señorita Mariana, su madre no es ni nunca fue una carga. Ella es, en realidad, una de las mujeres más resilientes e inteligentes que he conocido. Y hoy ella le está enseñando una lección que espero que lleve para la vida. El verdadero valor de una persona nunca estuvo en el dinero que posee, sino en el carácter que demuestra cuando piensa que nadie está observando». Mariana se desmoronó en lágrimas. No eran lágrimas de arrepentimiento, me di cuenta, sino de vergüenza mezclada con una súbita comprensión de la oportunidad que había perdido. Carlos parecía aturdido,
calculando mentalmente los números que acababa de oír, probablemente lamentando los planes que nunca se concretarían. «Mamá, por favor», sollozó Mariana. «No necesitamos llegar a este punto. Podemos hablar, podemos resolver esto en familia». Sonreí con genuina ternura. No había odio en mi corazón, solo una claridad que viene con la edad y con las desilusiones. «Hija, algunas palabras no pueden ser recogidas después de dichas. Algunas heridas no cicatrizan completamente. No estoy haciendo esto para castigarlos, sino para liberarme, para vivir lo que me queda de vida con dignidad y propósito». Carlos, que hasta entonces parecía en shock, finalmente encontró su voz. «Doña Elena, usted no puede hacernos esto. Tenemos planes, tenemos...» Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «¿Tienen deudas?», completé. «Sí, lo sé, más de las que imaginan. Sé del préstamo que hicieron para la reforma de la cocina. Sé de la tarjeta de crédito que está al límite. Incluso sé de la deuda de juego que escondes de mi hija, Carlos». Su rostro se puso rojo, luego pálido. Mariana miró a su marido, incrédula. «¿De qué está hablando, Carlos?». Antes de que pudiera responder, continué. «Ustedes siempre me vieron como alguien frágil, fuera de sintonía con la modernidad. Pero olvidan que fui yo quien administró las finanzas de nuestra familia durante décadas. Sé reconocer las señales de una casa hundiéndose en deudas». El doctor Paulo intervino. «Si me permiten, me gustaría aclarar un punto más. La señora Elena solicitó una auditoría financiera discreta sobre su situación. Es parte del proceso para determinar la mejor estructura para el testamento». Sacó otro documento del maletín y lo puso sobre la mesa. «Este es un informe detallado de sus deudas actuales. Totalizan casi el 70% del valor del inmueble donde estamos ahora». Mariana parecía que iba a desmayarse. Carlos tenía la mirada de un animal acorralado. «¿Podría pagar esas deudas?», comenté, manteniendo la voz calmada. «Tengo recursos para ello, como acaban de descubrir, pero no voy a hacerlo». «¿Por qué?», gritó Carlos, perdiendo el control. «Porque quiere castigarnos, porque quiere vernos en la miseria». «No, Carlos, porque algunas lecciones necesitan ser aprendidas de la manera difícil, porque el dinero dado nunca es valorado, y principalmente porque creo que ustedes dos son perfectamente capaces de resolver sus propios problemas si dejan de buscar soluciones fáciles». Me levanté señalando que la reunión había terminado. El doctor Paulo recogió los documentos debidamente firmados. Regina y doña Zulmira se posicionaron a mi lado, como guardianas silenciosas de mi decisión. «Mis maletas ya están listas», informé. «Un coche nos espera afuera. Dejaré la llave de la habitación de invitados sobre la cómoda». Mariana se levantó, el rostro marcado por las lágrimas, el maquillaje corrido. Por un momento vi en ella a la niña de 5 años que lloraba cuando se caía y se raspaba la rodilla. Mi corazón se apretó, pero me mantuve firme. «Mamá», susurró. «No quise decir aquello aquella noche. Estaba cansada, estresada con el trabajo, con las cuentas. Lo sé, hija. Raramente queremos decir las cosas crueles que decimos, pero una vez dichas, toman vida propia. Cambian a las personas, cambian relaciones». Caminé hasta Mariana y, a pesar de todo, besé su frente como hacía cuando era pequeña. «Te amo, hija. Siempre te amaré. Pero amor no significa ser un felpudo, ni abdicar de la propia dignidad. Un día, cuando seas mayor, tal vez lo entiendas». Cuando caminábamos hacia la puerta, Regina llevando mi pequeña maleta, oí a Carlos preguntar en voz baja: «¿Y la casa? ¿Y el dinero que invertimos en la reforma?». No me giré para responder. Algunas preguntas no merecen respuesta.
En el coche, rumbo a mi nueva vida, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por lo que podría haber sido, alivio por lo que sería de ahora en adelante. Regina sostuvo mi mano durante todo el trayecto, respetando mi silencio. Doña Zulmira ocasionalmente señalaba por la ventana, mostrando puntos turísticos, hablando sobre los proyectos que tendríamos juntas. ¿Sabes?, comentó Zulmira mientras pasábamos por una playa desierta. Cuando mi marido murió, pensé que mi vida había terminado. Pasé meses llorando, mirando las paredes, esperando que el teléfono sonara con noticias de mis hijos distantes. ¿Y qué cambió?, pregunté, mirando el paisaje por la ventana. Un domingo por la tarde, estaba sola viendo aquellos programas de televisión terriblemente deprimentes. Cuando se fue la luz, toda la ciudad quedó a oscuras. Tuve que encender velas. Y entonces, sin la televisión para distraerme, sin energía para hacer cualquier cosa productiva, acabé saliendo a la terraza. Fue la primera vez en meses que realmente vi el cielo, las estrellas. Sentí la brisa en mi rostro. Oí los sonidos de la noche. Hizo una pausa, sonriendo con el recuerdo. Allí, sola en la oscuridad, me di cuenta de que todavía estaba viva, que el mundo aún tenía belleza, que yo todavía podía sentir, experimentar, aprender. Fue como despertar de un largo sueño. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Yo también me había sentido adormecida desde la muerte de Alberto, viviendo a medias, existiendo pero no realmente viviendo. Es aterrador recomenzar a los 60 y tantos años, confesé. Más aterrador es no recomenzar, respondió Regina, apretando mi mano. Miré por la ventana del coche, viendo el paisaje urbano dar paso gradualmente a áreas más verdes, más abiertas. Cada kilómetro nos alejaba de la vida que conocía y nos acercaba a lo desconocido. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo desconocido no parecía amenazador. Parecía posible. 3 horas después, llegamos a la casa de Zulmira. Una construcción antigua, pero bien conservada, con vista al mar. En el jardín, rosas rojas se balanceaban con la brisa marina. En la puerta de entrada, un cartel artesanal decía: «Aquí viven personas que eligieron recomenzar». Mi nueva habitación era espaciosa y ventilada, con una gran ventana que daba al océano. Zulmira había puesto flores frescas en un jarrón sobre la cómoda, y en la mesita de noche había una pequeña pila de libros, clásicos que yo siempre comentaba que me gustaría releer. «Espero que estés cómoda», dijo, ayudándome a deshacer las maletas. «Es una habitación simple, pero tiene buena energía». «Es perfecta», respondí, sintiendo una ola de gratitud. «Más de lo que merezco». «Tonterías». Zulmira agitó las manos en el aire, haciendo que sus pulseras tintinearan. «Mereces esto y mucho más. Ahora, ¿cenamos? Hice aquel pescado con hierbas que te prometí. Y después podemos sentarnos en la terraza, ver las estrellas y planear nuestra fundación. Tengo 1000 ideas para ayudar a ancianos como nosotras». Su entusiasmo era contagioso. Aquella noche, sentadas en la terraza con copas de vino blanco en la mano, planeamos el futuro. Regina, que se quedaría con nosotras unos días, sugirió asociaciones con organizaciones que ya conocía. Zulmira tenía ideas para talleres de arte, música, escritura. Yo pensé en clases de cocina, jardinería, administración financiera, básica. «Lo llamaremos Proyecto Recomienzo», sugirió Zulmira, «para recordar que nunca es tarde para una nueva vida». Me dormí escuchando el sonido de las olas rompiendo en la playa, un ritmo constante y reconfortante que parecía decir: «Continúa, continúa, continúa». Mi teléfono sonó varias veces en los días siguientes. Era Mariana, intentando contactarme. Al principio no contesté. Necesitaba tiempo para organizar mis pensamientos,
para fortalecer mi resolución. Eventualmente respondí. Las conversaciones eran incómodas, llenas de silencios pesados y frases incompletas. ¿Cómo es la casa nueva?, preguntó en una de las primeras llamadas. No es mi casa, es de Zulmira, pero es acogedora. Tiene vista al mar. ¿Y eres feliz allí? La pregunta me tomó por sorpresa. Mariana raramente se interesaba por mi bienestar emocional. Estoy aprendiendo a ser feliz de nuevo, respondí honestamente. Escuché un suspiro del otro lado de la línea. Mamá, yo lo siento mucho, por todo. Lo sé, hija. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Cerré los ojos, sintiendo el peso de aquella pregunta. No es cuestión de perdonar, Mariana. Es cuestión de seguir adelante. Lo estoy intentando. Espero que tú también lo estés. Las semanas se convirtieron en meses. Mi vida con Zulmira asumió un ritmo agradable. Nos despertábamos temprano. Tomábamos café en la terraza observando el mar. 3 veces por semana íbamos a la asociación de jubilados de la ciudad, donde yo daba clases de cocina y Zulmira enseñaba pintura. En las tardes libres trabajábamos en el proyecto de la fundación, rellenando formularios, haciendo contactos, elaborando propuestas. Regina nos visitaba regularmente, trayendo noticias de la capital y ocasionalmente actualizaciones sobre Mariana y Carlos. Aparentemente, habían puesto el apartamento a la venta y se habían mudado a un lugar más pequeño, más compatible con sus finanzas. Carlos finalmente había conseguido un empleo, no tan grandioso como los negocios que siempre mencionaba, pero estable y honesto. Se están adaptando, comentó Regina en una de esas visitas. Es difícil, pero necesario. Mariana llamaba una vez por semana, generalmente los domingos. Las conversaciones se fueron volviendo menos tensas, más genuinas. Nunca pidió dinero, nunca mencionó el testamento. En lugar de eso, hablaba sobre su trabajo, sobre un curso de terapia que había comenzado, sobre cómo estaba aprendiendo a cocinar. Algo que nunca le interesó mientras yo estaba cerca para hacerlo por ella. 6 meses después, recibí una carta de Mariana. No era un pedido de reconciliación o un intento de revertir mi decisión sobre el testamento. Era algo más profundo. «Mamá», escribió, «nuestro apartamento está a la venta. Carlos y yo nos separamos. Me di cuenta de que me había convertido en una persona que no reconozco, alguien calculador y materialista. Estoy haciendo terapia, tratando de entender dónde perdí mi camino. No espero que me perdones ahora, quizás nunca. Solo quería que supieras que aquella noche, aquellas horribles palabras que dije, me persiguen todos los días. No porque perdí tu fortuna, sino porque perdí la oportunidad de realmente conocer a la mujer extraordinaria que eres». Leí y releí aquella carta muchas veces. No respondí inmediatamente. Algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar completamente. Mientras tanto, mi nueva vida florecía. Zulmira y yo conseguimos el registro oficial de nuestra fundación. Comenzamos con un proyecto piloto, ofreciendo talleres gratuitos para ancianos de la comunidad local. El éxito fue inmediato. Decenas de personas aparecieron, ansiosas por aprender, por socializar, por sentir que aún tenían valor. «¿Ves?», dijo Zulmira después de la primera semana de talleres. «¿Cuántas vidas estamos tocando? Y pensar que podrías estar todavía en aquella habitación de invitados, sintiéndote inútil». Sonreí, recordando a la persona que era hace apenas 6 meses. Insegura, herida, sin rumbo. A veces necesitamos perder algo para encontrar una versión mejor de nosotros mismos. Mi libro de memorias también avanzaba, página a página. No era una autobiografía convencional, sino una colección de historias sobre mujeres que conocí a lo largo de la vida. Mi madre,
Mis tías, amigas, compañeras de trabajo, mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias sin alarde, sin reconocimiento. Mujeres como Zulmira, como Regina, como yo misma estaba aprendiendo a ser. Un año pasó. En una tarde soleada de domingo, mientras regaba mis hierbas en la terraza, albahaca, romero, menta, hierba luisa. Divisé un coche desconocido estacionando frente a la casa. Una figura solitaria bajó, llevando una pequeña maleta. Era Mariana. Nuestras miradas se encontraron a la distancia. No corrí a abrazarla, ni ella corrió en mi dirección como en películas melodramáticas. Había una distancia emocional que necesitaría ser vencida con calma, con honestidad, con tiempo. ¿Puedo entrar?, preguntó parada en la puerta. Dudé solo por un instante antes de responder. La puerta está abierta. Y lo estaba. No solo la puerta de la casa, sino también la de la reconciliación. No sería fácil, ni rápido. Tendríamos mucho de qué hablar, muchas lágrimas que derramar, muchas verdades que enfrentar. Pero en aquel momento, cuando Mariana cruzó el jardín hacia la terraza donde yo la esperaba, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos construir algo nuevo de las cenizas de lo que habíamos perdido. Zulmira apareció en la puerta, observando la escena con una sonrisa discreta. Intercambiamos una mirada cómplice antes de que ella volviera adentro, dándonos privacidad. «Estás diferente», comentó Mariana al acercarse. «Más radiante». «La libertad hace eso con las personas», respondí, indicando una silla a mi lado. Se sentó mirando el mar a lo lejos. «Es una vista hermosa». «Sí, lo es. Todas las mañanas agradezco por poder despertar y ver esto. Es un recordatorio diario de la vastedad del mundo, de las posibilidades». Nos quedamos en silencio por unos minutos, solo observando las olas, sintiendo la brisa marina. No era un silencio incómodo, sino contemplativo. «Recibí tu carta», dije finalmente. «Siento lo de tu matrimonio». Mariana se encogió de hombros. Yo también lo sentía, al principio, pero ahora me doy cuenta de que estábamos juntos por las razones equivocadas. Carlos quería estatus, comodidad, una vida que no podíamos permitirnos. Y yo estaba tan enfocada en tener cosas, en mantener apariencias, que olvidé ser humana. Hizo una pausa, respirando hondo. «Olvidé ser tu hija». Sentí lágrimas formándose, pero no las derramé. «¿Y cómo estás ahora? ¿Financiera? ¿Emocionalmente?» «Estoy bien. Mejor de lo que esperaba, en realidad. Conseguí un apartamento pequeño, pero es solo mío. Estoy ahorrando, pagando las deudas poco a poco. Mi trabajo va bien. Finalmente recibí el ascenso que merecía, y la terapia está ayudando». Asentí sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. «Qué bueno, hija, qué bueno». Mariana dudó, luego dijo: «No vine a pedir dinero, mamá, ni para revertir el testamento. Vine porque te extraño. La verdadera tú, no la versión que yo intentaba encajar en mi vida perfecta y artificial». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tenías razón aquel día. Nunca valoré tu presencia, solo lo que podías darme materialmente. Y cuando creí que ya no tenías nada más que ofrecer, me viste como una carga», completé suavemente. «Sí», asintió tragando saliva. «Y me arrepiento todos los días». Extendí la mano y toqué su rostro, secando una lágrima que corría. «¿Sabes lo que tu abuela siempre decía? No lamentes el ayer, no temas el mañana, vive solo el hoy». Era una mujer sabia. «¿Cómo tú?», susurró Mariana. Sonreí sintiendo que mi corazón se expandía un poco. «¿Te gustaría conocer a Zulmira y ver la fundación que creamos?
Estamos ayudando a decenas de ancianos aquí en la región. Estoy segura de que le encantaría mostrarte los talleres de pintura». «Me gustaría mucho», respondió Mariana, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Aquella noche Mariana se quedó a cenar. Zulmira preparó su famoso pescado con hierbas y conversamos sobre todo y nada. No era perfecto. Aún había tensión en el aire, heridas que llevarían tiempo para cicatrizar completamente. Pero era un comienzo. Antes de que Mariana partiera, ¿se quedaría en la posada local por unos días? Pregunté: «¿Por qué viniste realmente, hija, después de tanto tiempo?» Miró al cielo estrellado, luego a mí. «Porque finalmente entendí lo que intentaste enseñarme toda la vida, que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quienes nos convertimos. Y quiero convertirme en alguien de quien puedas sentirte orgullosa». Siempre me sentí orgullosa de ti, Mariana. Solo deseaba que tú te sintieras orgullosa, de ti misma, sin necesitar cosas materiales para sentirte valiosa. Ella asintió, comprendiendo. «Estoy aprendiendo, mamá. Despacio, pero estoy aprendiendo». Cuando su coche desapareció en la carretera, Zulmira apareció a mi lado en la terraza. «Ella estará bien», comentó, poniendo un brazo alrededor de mis hombros. «Le diste el mayor regalo que una madre puede dar. ¿Y cuál sería ese? La oportunidad de crecer, de enfrentar consecuencias, de encontrar su propia fuerza. Muchos padres, por amor o culpa, privan a los hijos de esa oportunidad. Tú fuiste lo suficientemente valiente para darle ese difícil regalo». Pensé en las palabras de Zulmira mientras observaba las estrellas. Tal vez ella tuviera razón. Tal vez la decisión más amorosa que tomé fue precisamente alejarme, permitir que Mariana encontrara su propio camino, aunque eso significara enfrentar dificultades que yo podría haber evitado fácilmente. En los meses siguientes, Mariana nos visitó regularmente. Cada visita era un pequeño paso hacia la reconstrucción de nuestra relación. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en la fundación durante los fines de semana, descubriendo una habilidad natural para conectarse con los ancianos, para escucharlos con genuino interés. «Tiene tu manera con las personas», comentó Zulmira después de observar a Mariana conduciendo un círculo de conversación con participantes de la fundación. «Esa capacidad de hacer que cada uno se sienta importante, escuchado». «Sí», respondí, sintiendo una ola de orgullo maternal. «Siempre tuvo eso, incluso cuando era niña. Solo perdió el rumbo por un tiempo». En una de esas visitas, Mariana trajo una sorpresa: el broche de zafiro de mi madre, que había vendido a su colega Teresa. «¿Cómo?», pregunté, emocionada, al sostener la pieza que pensé que nunca volvería a ver. Le conté la historia a Teresa. Le expliqué el valor sentimental, lo que significaba para nuestra familia. Ella entendió inmediatamente y me lo devolvió. Ni siquiera quiso el dinero de vuelta. Dijo que algunas cosas no tienen precio. Abracé a mi hija con fuerza, sintiendo que otra pieza del rompecabezas encajaba. Otro fragmento de nuestra relación se restauraba. En la última página de mi libro de memorias, que finalmente terminé en mi cumpleaños número 69, escribí: «Porque al final del día no estamos definidos por nuestros errores, sino por el coraje de reconocerlos y por la determinación de hacer las cosas de manera diferente a partir de ahí». Yo, a los 69 años, aprendí que nunca es tarde para imponerse, para recomenzar, para enseñar a los demás y principalmente a nosotros mismos, que nadie es una carga cuando lleva su propia dignidad. Y mientras observo a mi hija transformarse, me doy cuenta de que la lección más valiosa que podría dejarle no estaba en el testamento firmado aquella mañana, sino en el ejemplo de una mujer que se negó a ser disminuida, que encontró fuerza en la adversidad
y que, incluso herida, mantuvo abierta la posibilidad del perdón. Porque algunas historias no terminan con venganza o abandono. Algunas historias, las más profundas y verdaderas, terminan con la oportunidad, solo la oportunidad, de un nuevo capítulo. Y en eso, mi querida hija, reside la verdadera herencia que te dejo. No el dinero o las propiedades, sino la certeza de que somos más fuertes, más resilientes y más valiosas de lo que jamás imaginamos, y que nunca, jamás, somos una carga cuando llevamos nuestro propio valor.